Preocupado por estar mucho tiempo encerrado. El lema de la cuarentena es, quédate en casa. Pero ¿qué pasa cuando tu casa está al otro lado de la frontera, a kilómetros de distancia? ¿Te has puesto en el lugar de quien se ha quedado sin techo en estos días en los que el peligro parece estar allá afuera? Soy Ángel Mota. Bienvenido al Nitan Podcast de la Ruta Saludable en Casa. Este espacio tan tuyo como mío nace de la necesidad de descubrir qué está haciendo, qué puede hacer la gente del común cuando le toca seguir a pesar de. En casa tuve una conversación reveladora con Daniel, un joven migrante venezolano que ante la imposibilidad de seguir trabajando diariamente en la calle, decidió emprender el viaje de regreso a casa en bicicleta. Daniel decidió unirse a otro grupo de migrantes venezolanos desconocidos para el momento que optaron por escuchar la voz del corazón e iniciar el camino de retorno voluntario lejos del confort, pero movidos por la ilusión de volver a estar en el calor de su hogar. Daniel, bienvenido. Hoy, ¿cómo te sientes? Por lo menos me siento más cómodo ahora que estoy aquí en mi casa con mi familia y mi mamá. O sea, es una gran diferencia como me sentía allá en Colombia, como me estoy sintiendo aquí ahora. ¿Por qué tomar una decisión tan radical de irse en tiempos en donde hay tanto riesgo, además en el riesgo de irse en bicicleta y no quedarse quizás a esperar un poco más? Te explico. Yo allá trabajaba del día a día. O sea, yo tenía mi propio puesto donde vendía comida y gracias a la cuarentena, en el puesto donde yo me paraba, que era enfrente de un laboratorio clínico, cerraron. Entonces no tenía, y todo estaba cerrado y no tenía cómo trabajar ni cómo producir dinero. El poco dinero que tenía lo gasté en comida para ese tiempo de cuarentena que íbamos a estar. Al principio era supuestamente 15 días. Entonces lo gasté en un mercado y no tenía, ya me había quedado sin plata, no tenía ni para pagar el arriendo para el mes siguiente, ni siquiera para invertir para volver a empezar a trabajar. Cuéntame del momento número uno que decidiste, ¿me voy en bicicleta o me voy a pie? ¿Cómo fue? Bueno, eso fue una decisión, o sea, un poco drástica, porque, o sea, yo estaba hablando con los muchachos y me habían dicho que iban a cobrar un autobús y eso, pero el bus al final de cuentas dijo que ya no le daba seguridad, que no iba a ir a buscar. Y pasó eran 200.000 pesos que había que pagarle y 200.000 pesos de dónde iba a sacar 200.000 pesos. Entonces opté por la opción de vender el carrito de frito que yo tenía, con el que yo trabajaba. Yo le comenté, mire, yo voy a vender carrito entonces para ganar dinero, no importa que nos toque irnos a pie, pero no vamos a pie, porque si yo quedo aquí otro mes, me van a endeudar por otro mes de arriendo, otro mes de servicio, serían 2 meses de servicio, 2 meses de arriendo, entonces no tenía cómo pagarlo después. Entonces me propusieron la idea de que cambiarme el carrito por una bicicleta, junto con otras cosas más, para que yo vendiera, recuperara algo de dinero y me fuera con ellos en bicicleta. Y el Okay. carrito les iba a servir como maletero. Y ya bueno, fino. Eso fue un jueves de la mañana, me llevaron la bicicleta, las cosas, hicimos el cambio. Y ahí empecé enseguida a publicar en los grupos, a publicar los productos, todo lo que estaba vendiendo. Hasta buscando para vender, hasta que por fin una señora a las 3 de la tarde, yo dije que yo tenía que estar en la casa de ellos a las 6, que me compraba todo por 80.000 pesos. Y ya bueno, fino, venga a buscar esa vaina enseguida. Pues hicimos el cambio, y fue cuando empecé a comprar mis cosas, la ropa, comprar todo. Y o sea, yo estaba nervioso porque a los muchachos era la primera vez que los estaba conociendo. O sea, Okay. nunca los había tratado y yo, coño, o sea, me voy con gente desconocida. O sea, todo pasaba por mi mente, pues. O sea, sí pensabas en esas Y cosas de número uno que no los sí, conocías y número dos el riesgo que implica irse a sí, través de todas claro. esas zonas en bicicleta. O sea, sí, pero yo decidí tomar el riesgo, ya bueno, seré lo que Dios quiera, si va a salir bien todo, que salga bien, si no, bueno, veré cómo resuelvo, pero no me puedo seguir quedando acá, porque más deuda y menos dinero, entonces después iba a estar asfixiado y iba a poder y de paso era algo que no sabía hasta dónde iba a ser la cuarentena. Bueno, todavía no Por eso, sabemos hasta cuándo va a ser hoy en día, exacto, después de que hasta el han día de pasado hoy, ya 2 meses. sí, exacto. Entonces imagina, ya tuviera ya 3 arriendo, 3 meses de servicio. Claro, Entonces, entiendo. ya, ¿Y tú acá no tenías entonces con quién más quedarte acá en Colombia? ¿En qué parte de Colombia estabas específicamente? estaba en Córdoba, en el departamento de Córdoba, exactamente en Montería. Ok. Yo no tenía con quién más quedarme, o sea, estaba era yo solo
al principio era mi esposa, mi hija y yo, pero como nos separamos, ella se fue por su lado y bueno, ya no tenía apoyo de nadie. Claro. Ya no tener más apoyo, entonces decidí yo, bueno, estoy yo solo, no tengo nada que perder, o sea, me va a doler porque me va a separar de mi hija, pero coño, una cosa es seguir aquí endeudándome y otra cosa es estar allá más cómodo, relajado y ya después resolveré cómo enviarle, cómo ayudarla a ella con la niña. Claro, entiendo. Entonces por Entonces eso, tomaste la decisión, me dices que el carrito que tenías con el que trabajabas acá, lo hicieron como una especie de maletero para llevar todas sus cosas allí y ustedes se fueron en la sí, bicicleta y eso lo llevaban como amarrado a las bicicletas o... eso lo adoptamos a una bicicleta. Ok, Eso lo llevaba uno de los, por lo menos el líder, por así decirlo, que fue el que ideó todo el plan de irnos en bicicleta y todo eso, era el que lo llevaba. Era uno de los muchachos que está en Caracas. Se llama entiendo. Ronaldo, por cierto. ¿Partieron qué día? Eso fue, si mal no recuerdo, eso fue un día viernes, pero si mal no recuerdo fue un 7 de abril, a las 4 de la mañana, A exactamente. las 4 de la mañana. ¿Y qué pasó ese primer día? Bueno, pasó de todo. O sea, no habíamos ni salido bien del camino, no habíamos arrancado bien, ya cuando ya se había salido una rueda del carrito, Okay. del maletero. Y eso fue parando y entonces pensamos que se había dañado la rueda, era solamente que se había aflojado y bueno, lo apretamos y seguimos. Y nosotros íbamos por ese camino, al principio íbamos suave, o sea, tardamos bastante ese primer día en recorrer porque íbamos suave por el carrito y lavar el peso, íbamos turnando. Aparte de que nos parábamos mucho porque, o sea, primer día pedaleando y no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar y descansábamos a cada rato. Pensábamos que el viaje iba a ser corto. Nosotros habíamos Claro. calculado prácticamente unos 4 días de viaje, ¿Y al final fueron cuántos? 12 días. 12 días, imagínate. Se multiplicó por 3. ¿Y tú Sí. antes tenías la costumbre de andar en bicicleta? O sea, ¿ya tenías un estado físico para andar en bicicleta? ¿O tus compañeros también tenían un estado físico? ¿O fue algo que decidieron en Eh, el momento y ahí se fueron adaptando? bueno, ellos sí andaban en bicicleta por toda Montería. En cambio, yo andaba en bicicleta, pero, o sea, partes cortas, pues tan largas no. Ok. Era de vez en cuando que salía en bicicleta. Yo más que todo me la pasaba era a pie. Pero jamás para algo así tan drástico. ¿Tú hoy ves eso que hicieron, ahora que lo miras, después que pasó el tiempo y con la distancia necesaria, como que fue una locura o cómo lo ves ahora? Yo lo veo más que todo como una aventura. Una aventura, ok. Para mí fue más que todo como una aventura extrema, por así decirlo. Fue algo que, o sea, fue porque fue algo así a riesgo. O sea, una vaina que yo nunca pensé que iba a hacer y fue en el transcurso de la vida, por lo menos uno ya le iban pasando cosas a uno que uno, coño, no sé, que quedaba así como impactado de las cosas que nos sucedían y de cómo la manera en cómo resolvíamos los problemas rápidamente, de todo lo que vimos, de todo lo que pasamos. ¿Siempre hubo compañerismo entre ustedes? Sí, siempre estábamos ahí, siempre estuvimos unidos. Así, desde el primer día, a pesar de todo que yo no los conocía, siempre estuvimos en esa, me fueron como agregando el grupito de ellos, porque ya ellos ya se conocían, eran familia y uno era amigo de ellos. Entonces me fueron agregando poco a poco y entramos en confianza rápidamente. Listo, partieron entonces de Montería. ¿Cuál fue la ruta que tomaron? ¿Hacia dónde iban? Agarramos la ruta de, por lo menos, Montería, CRT, íbamos a pasar por Sucre, íbamos a seguir, la vía era directamente hacia Cúcuta. Ok. Íbamos a pasar por Sucre, no me acuerdo los otros departamentos que pasamos. Íbamos a pasar en sí por 3 departamentos. El final era Santander. Uh-huh. 3, 4 departamentos, si no recuerdo. Solamente que nosotros hubiésemos durado más en el viaje, sino que tomamos un desvío por Okay. un pueblo llamado Magangué. Uh-huh. Y que fue que recortamos bastante camino, porque si no, nos hubiésemos tardado un poquito más, como unos 20 días más. Unos 20 días hubiésemos durado ya. Muchísimo, pedaleando todos los días. Tengo entendido que muchas de esas bicicletas se dañaban en el camino, ustedes las reparaban, se volvían a dañar, las volvían a reparar. ¿No pensaron que eso Sí, podía pasar antes de irse, antes de partir? sí, nosotros pensamos en todo eso. Por eso metimos todo tipo de herramientas,
fuimos preparados al principio, pero tampoco pensamos que se iban a dañar todos los días. O sea, menos mal que el pana que iba, Ronaldo, que era el de la idea, él sabía cómo reparar la bicicleta y todo eso, y iba preparado con sus herramientas. Y él era el que las reparaba. O sea, al día siguiente se despichaba una, el de enseguida. O sea, más que, por lo menos la mía, la de él, era la que más se dañaba, era la que más se despichaba. Más que todo por el peso que llevaba y por el desgaste que llevaban las ruedas. Eran dos bicicletas 26 y dos 20. Yo iba en una 20. De las 26, que iba el sobrino de él, que iba con la novia, ella se dañaba acá, se le salieron los rayos. Entonces el ring se iba doblando, entonces había que pararse a cada rato a acomodarle los rayos, a bajarle peso, a ver si conseguíamos los rayos, hasta que por fin nos conseguimos una casa de un señor que nos los regaló. Nos regaló una rueda completa, que fue que la pudimos acomodar, porque también nos estaba atrasando eso, por miedo a que el ring se fuera a doblar, se fuera a partir. Por lo menos Fíjate que nombras algo que R. un señor los ayudó. Yo quiero saber cómo los veían las personas a ustedes cuando venían en estas bicicletas, bueno, con maletas, con todo este tema, ¿qué les preguntaban? ¿Cómo los miraban? O sea, ¿les tenían miedo o inmediatamente los ayudaban? ¿Tenían distancia? Sobre todo en este momento del coronavirus en el que es necesario mantener las distancias. ¿Cómo los veían ustedes o cómo los abordaban? Bueno, nos venían de diferentes formas. Había gente que nos miraba de lejito, había gente que nos miraba sorprendida de cómo, la forma en cómo íbamos viajando. Había gente que se paraba a conversar con nosotros, ¿de dónde vienen muchachos? ¿Para dónde van? ¿Están bien? ¿Ustedes son venezolanos? Y como también había gente que llegaba sin decirle nada, sin preguntarnos nada, enseguida, tenga muchachos, nos regalaban una bolsita de pan, un refresquito, nos regalaban empanadas, desayuno, unas galletas. O sea, había mucha gente que nos colaboró, como había mucha gente que nos ignoraba. Más que todo por el caso de la pandemia, del virus, no sé, la gente pasaba así de lejos como que, oye, no vayan a ser que estos muchachos traigan el virus para acá, vengan contaminados. Y Sí. incluso había pueblos que no nos dejaban entrar al pueblo por la misma razón del virus. ¿Y qué hacían en ese caso? ¿De dónde se quedaban? No, nosotros hablábamos y decíamos que íbamos a pasar rapidito, o sea, que nos íbamos a meter en el pueblo y seguíamos en bicicleta, o sea, no hacíamos parada en el pueblo como tal. Hacíamos parada después que pasábamos el pueblo, para evitar problemas y nos quedábamos fuera del pueblo. Y ustedes tenían como una cantidad de pedaleo específica, de kilómetros específicos. Vamos a hacer tantos kilómetros y vamos a parar, descansamos, o simplemente cuando llegaba la noche, pues ahí descansabas. ¿Cómo era la rutina o cómo era la aproximación a Bueno, lo que iban a hacer? nosotros a empezar el día, cada vez que salíamos, tratábamos de salir prácticamente de 3 a 4 de la mañana, que para aprovechar la madrugada, pero siempre pasaba algo con las bicicletas y siempre nos retrasábamos y bueno, salíamos tarde. Pero siempre nos proponíamos como un lugar fijo de llegada. Por lo menos dábamos un ejemplo, Montería. El primer día vamos a pedalear hasta Sagún, que era como el tercer pueblo después de Montería. Nos vamos a pedalear hasta allá hoy, esa es nuestra meta hoy. Nos fijamos un pueblo como meta. Había veces que llegábamos, había veces que no. O sea, todo depende de lo que pasaba en el transcurso del camino o cómo encontrábamos el camino, porque había caminos que eran pura subida y nos retrasaban mucho. A veces con los años la bicicleta. Por lo menos nosotros pedaleábamos hasta las 11 de la mañana. Almorzábamos, descansábamos un rato, esperábamos que el sol bajara un poquito y salíamos alrededor de 2, 3 de la tarde otra vez. Siempre descansábamos a orilla de la carretera, bajo una sombrita, bajo un árbol. Y Todos eran, salíamos todos eran varones los que andaban, éramos solo hombres. éramos tres, estaba la muchacha, el esposo, éramos cuatro. Okay. 4 varones y la muchacha. Daniel, ¿ustedes se tomaron medidas para evitar un riesgo de contagio como andar con tapabocas, con guantes, andar con antibacterial, se lavaban las manos, cómo hacían con el agua? Bueno, nosotros íbamos
empezandito puro con el tapaboca puesto, pero a medida que sudamos y eso, el tapabocas se iban dañando, entonces decidimos ponernos los tapabocas cada vez que entrábamos al pueblo, a los Ok. pueblos, que era donde teníamos contacto con la gente. Y antes de comer nos lavábamos las manos, nosotros teníamos alcohol en spray, nos echábamos alcohol antes de comer y después de comer. Y ya después al salir ya por lo menos en carretera, que ya no teníamos contacto con la gente, nos quitamos el tapaboca porque por el sudor se dañaba y con la misma obstrucción de la respiración se pasaba un poquito más, que no podíamos respirar bien. ¿Cuál fue el reto más grande a nivel físico? Es decir, que tú hayas dicho en algún momento, no puedo pedalear más, ya las piernas no me dan, se me van a reventar, qué sé yo. ¿Recuerdas algo así? Yo creo que la parte más difícil físicamente fue llegando a Cúcuta, cuando nos tocó subir la montaña. O sea, eso fue no porque tuvimos que pedalear, sino que porque teníamos que caminar. Era una subida, pasamos todo un día subiendo, era muy inclinado y teníamos que caminar arrastrando las bicicletas junto con las maletas encima, con los bolsos. Entonces era un camino muy largo y el sol, o sea, no había un lugar donde uno decía, no, sí, vamos a descansar aquí, que aquí hay sombra. No había sombra en ningún lado, el sol era muy fuerte, la subida era muy inclinada, aparte de eso pasaban muchas mulas de carga, muchos camiones pesados, entonces, y la ruta era muy estrecha, entonces pasaban casi que rozándose unos con otros, uno tenía que orillarse a la carretera, entonces creo que eso fue el- el- la subida en la que, el camino en el que más tuvimos desgaste, porque un día eran las 10 de la noche y todavía estábamos caminando, no veíamos nada y todavía no sabíamos de dónde íbamos a empezar. Hasta que por fin encontramos un lugar y pudimos descansar ahí. Pero eso fue uno de los desgastes más fuertes que tuvimos. Fíjate que tú A dices pesar que de, tú ves eso que hicieron como una aventura, pero una aventura también implica riesgos, necesariamente. ¿Tú hoy recuerdas todo eso con riesgo, con estrés, o sientes que hay momentos que rescatar bonitos, que siempre sientes que vas a recordar toda la vida y que te van a hacer o reír, o comedia dentro de eso? bueno, nosotros tuvimos de todo un poco, o sea, tuvimos riesgos, tuvimos cosas en las que nos reímos, tuvimos momentos en los que nos daba, bueno, ¿cómo decirlo? Momentos en los que uno se sentaba y pensaba, wow, o sea, es algo impresionante lo que nos está pasando. O sea, había cosas que nos pasaban con la gente que uno se quedaba impresionado porque nos daban como sentimientos, porque había partes en las que la gente no tenía nada y nos ayudaba. Aún así nos ayudaba, nos daban un platico de comida o nos reparaban algo y no nos cobraban, o por lo menos era algo que valía dinero y nos decían, no, no tan siquiera 2.000 pesos, dame 2.000, dame 1.000, o déjalo así. Entonces, y en cambio había partes en que la gente tenía dinero y no nos ayudaba, o sea, nos Claro. ignoraban. Lo que hacían era tomarnos fotos o grabarnos y ya listo. O sea, que Entonces, si hacemos un saldo o hacemos un balance en este momento, tú sientes que siempre hubo solidaridad, sí. gracias a Dios. Fíjate que ya llegando luego de que pasa todo esto, tú te hiciste viral porque contaste la historia a través de Facebook. ¿Y qué te decía la gente? Bueno, al principio, o sea, yo no quería yo no, ¿cómo decirte? O sea, me daba un poquito de pereza escribir todo eso, porque yo no lo quería, en realidad yo no lo quería comentar ni nada, solamente, sino que los amigos míos, las amigas mías, los amigos míos que estuvieron siguiendo el transcurso del camino por WhatsApp, porque yo nada de eso lo subí al Facebook porque no quería que mi familia se enterara. Entonces, ellos me dijeron, coño, María, sube la historia, cuenta, cuenta, cuenta. Y yo, bueno, voy a contarlo. Entonces, me puse a buscar algunas fotos que tenía ahí, subí, hice como una especie de hilo, resumí bastante la historia, traté de hacerlo lo más rápido posible,
a pesar de que me tardé casi 2 horas escribiendo. Y yo lo publiqué por publicarlo, o sea, no pensé, jamás pensé, pasó por mi mente que esa historia se iba a hacer viral. O sea, puedes ver en algunas partes de la historia, no menciono mucho a los muchachos, o sea, fue algo breve, más que todo de mi experiencia. Y yo no pensé que se fuera a hacer viral. Cuando al día siguiente despierto, que veo el poca gente que ha comentado, que la ha compartido, los mensajes, la solicitud, y yo, ¿qué pasa? Cuando veo, o sea, se había hecho viral ya la historia y gente escribiéndome, felicitándome, que wow, que era increíble, que les había encantado, que cómo yo había redactado la historia, que de la aventura que nosotros nos lanzamos, que los inspiramos, preguntándome cómo estaba la cosa en el terminal, si valía la pena venirse, que cómo estaba la cosa aquí en Venezuela. O sea, las preguntas típicas. Había gente que no, me decía que no querían salir, que les daba miedo, pero al ver mi historia los inspiré a venirse, porque les di ánimo. Incluso creo que 2 días después salió un grupito de Bogotá en bicicleta. O sea, me pasaron la información que estaban saliendo en bicicleta, que nosotros los habíamos inspirado. Y eso fue como que wow. O sea, somos una especie de inspiración para la gente ahora. Y Claro, me porque ustedes de sorprendió alguna mucho la manera reacción de... representan una realidad y es que la gente que vive del día a día no está preparado para estar en cuarentena. Es decir, si no tienes otros ingresos y tú vendías en la calle y eso era lo que te daba dinero, ¿cómo ahora te vas a quedar encerrado en la casa y qué se supone que vas a comer? Eso es una realidad que está ahí, que salir también pues representa sus riesgos, nadie niega eso, pero ustedes de alguna manera le dieron cara a esa realidad y sobre todo a una realidad de migrantes que acá tienen cero estabilidad, por decirlo de alguna manera, y que la única forma de sentirse seguro, incluso con todos los riesgos que representa pasar al otro lado de la frontera, pues prefieren hacerlo que quedarse. Sí, claro. Lo que pasa es que también hay otro factor que creo que está influyendo mucho en varias de esas personas. O sea, están allá afuera en el extranjero y trabajan del día a día y sabiendo que la cuarentena les está afectando económicamente, o sea, no se toman el riesgo de regresar simplemente porque no quieren que la gente los vea como unos fracasados, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, oh, sí, este se fue para el extranjero y mira cómo llegó con las maletas en la cabeza, llegó sin nada, llegó caminando, o sea, pasó trabajo allá. Y ese es el miedo de mucha gente, de que no quieren eso es lo que no quieren que la gente de acá piensen que son unos fracasados, que no pudieron con la migración, que todo era puro para llamar la atención, que fuera pura bulla, porque eso era lo que yo pensaba. O O sea, tú sea, yo antes de pensaba, partir sentías que era un fracaso regresarse a Venezuela. sí, sí. Y yo se lo decía a mi mamá, se lo decía a mis amigos, coño, no creo que vean que si yo regreso van a hablar de que yo fracasé, que yo soy un fracasado, de que no pude. Pero ya después poco a poco como que me fue cambiando la idea y no, o sea, porque voy a ser un fracasado. Sí, aquí yo llegué a montar hasta mi negocio, o sea, no es culpa mía de que el virus haya llegado. Claro. Entonces, por eso ya después no hice caso a esos pensamientos y decidí regresarme. Y me dices que tu familia no sabía nada, que tú te habías ido en bicicleta. O sea, fue un viaje que tú hiciste y no les dijiste nada. ¿Cómo hacías en el camino? ¿Qué les decías? Sí, porque yo no quería que nadie se enterara porque yo sabía cómo se iban a poner aquí, se iban a poner nerviosos, iban a empezar con la preguntadera, ¿no? Y incluso yo de los estados del WhatsApp yo los bloqueé para que no vieran lo que yo fuera comentando. Y pues cada vez que me escribían yo les decía que estaba bien, que estaba en la casa sin hacer nada, que no tenía saldo para responder a tiempo, que la señal estaba mala o que tenía el teléfono descargado, cosas así. ¿Tu mamá qué te dijo cuando te vio? Mi mamá se enteró que yo estaba aquí en Maracay ya cuando estaba en el refugio, que llegué a Maracay y me mandaron al refugio de acá. Era un refugio que estaba cerca de mi casa, por cierto. Que fue que le dijeron, y ella al enterarse se puso a llorar. Enseguida me llamó llorando, mi abuelo también, porque lo único que sabían era mi hermano y mi tío, Okay. que yo los llamé estando allá en San Antonio.
Y cuando llegué aquí, que ella me vio, que me abrazó, o sea, eso fue, empezó a llorar y llorar y llorar. O sea, fue un momento, ese abrazo fue algo que me dio mucha tranquilidad, muchas cosas. O sea, me sentí bien, extrañaba eso. ¿Cómo fue el trato cuando llegaron y cruzó? Primero, ¿qué pasó con las bicicletas? Y segundo, ¿cómo fue el trato cuando pasaron ya a Venezuela? ¿Qué es lo que corresponde hacer al entrar? ¿Hay que esperar cuánto tiempo? ¿Cómo fue tu caso? Bueno, la bicicleta, nosotros íbamos a pasar por la frontera, pero la frontera eran las 7 y todavía estaba cerrada. Y nosotros queríamos llegar ya al terminal porque no podíamos esperar, no sabíamos a qué hora le iban a abrir, tampoco queríamos esperar todo un día y esperar que la abrieran. Entonces decidimos pasar. No teníamos dinero para pagar al otro chero, así que le dijimos que le iríamos a dejar la bicicleta, las 4 bicicletas. Y bueno, aceptaron porque y nos pasaron, pues. O sea, nosotros nos queríamos era llegar, no nos importaban casi las bicicletas. Lo importante era que queríamos ya estar en San Antonio. Al llegar a San Antonio nos pusieron a un lugar donde teníamos que esperar para que nos hicieran la prueba, nos descontaminaran y esperar que saliera negativa para que nos dejaran entrar al terminal como tal. Y bueno, el trato el primer día ahí, o sea, no es normal, pues, o sea, ahí ya uno depende de uno, y uno que depende de ahí es cuando, de las comidas que nos... Estás en Venezuela, ya en tu casa, ¿cuáles fueron los planes que tuviste? ¿Qué dijiste que o pensaste que vas a hacer a partir de ahora, a partir de ese momento? Bueno, yo antes de venirme acá ya yo tenía más que todo, ya yo tenía casi claro lo que yo quería hacer aquí. Que era por lo menos aquí en mi casa hay un negocio de perros calientes, de Ok. hamburguesas y eso. Entonces mi plan ahorita es eh, innovar un poco el negocio, meterle cosas, algunas que otras comidas rápidas allá de Colombia, eh, aprovechar la gente que conozco, que estoy conociendo, para hacer más publicidad al negocio, atraer más clientela, hacer que el negocio crezca como tal. O sea, que deje de ser un puestico de perro caliente para una casa a que sea ya un negocio, un local establecido con buena clientela y buenos ingresos. Esa es una de mis metas ahorita y la siguiente sería ya montar un negocio propio mío. Claro. Porque este negocio es más que todo allá, entonces, pero yo quiero algo mío, ¿sí me entiendes? Esa ya sería la próxima meta. Bueno, amén. Ojalá Y se bueno, pueda. ¿Sientes que en la Venezuela de hoy eso se puede alcanzar? bueno, sí siento que se puede hacer, porque o sea, a comparación de como yo me fui a como está ahorita, ha cambiado bastante, más que todo un poco en lo que es la economía. O sea, por lo menos ahora, por mi punto de vista, a mí se hace más fácil conseguir primero y se consigue todo tipo de comida. Ya no hay tanto escasez. Y segundo, o sea, no hay tantos bolívares en la calle, pero hay dólares, que más que todo lo que se está moviendo ahorita. Y si yo pude hacer eso en Colombia con tanto esfuerzo, trabajando duro, ¿por qué no puedo hacer eso acá? ¿Tendrías Si pensado, trabajo. cuando pase todo esto, migrar nuevamente o te niegas a la posibilidad? Hasta el momento no tengo pensado, no tengo planes de viajar de otra vez fuera del país. O ¿Tienes, sea, si tienes, viajo. cuando miras atrás, tienes bonitos recuerdos de Colombia? Sí, claro, o sea, yo no me quejo de Colombia, yo nunca no tengo nada malo que decir de la gente donde yo estaba viviendo, a mí siempre me trataron bien, nunca pasé por casos de xenofobia. Incluso hay mucha gente que está allá que todavía me escribe que si voy a regresar, que esto, o sea, que quieren que yo regrese. Hice muchas amistades allá, conocí muy bonita gente, muy buenas personas, muchos me ayudaron. Eh, me, podría decirte que me enamoré de Montería, porque me acostumbré a esa ciudad, me acostumbré a la gente, al trato, o sea, me gustaba ya como tal. Y decir de que la voy a extrañar, la voy a extrañar, me voy a extrañar estar allá.
no dudo, tampoco niego la posibilidad de regresar algún día de visita, así sea que dure un mes o 15 días, pero me gustaría regresar otra vez allá. Daniel, ¿qué le dices a la gente que cree que lo que tú hiciste no es un acto de valentía, sino lo catalogan quizás como, como una locura? Bueno, cada quien tiene su punto de vista de ver las cosas. Por lo menos hay gente que piensa que fue algo, que fue algo estúpido ese regreso acá a casa, pero también tienen que entender muchas cosas, que uno, por lo menos uno, el migrante, estando lejos de su familia, uno, o sea, no es lo mismo, porque uno ya está solo, pasando trabajo, no sabe la necesidad por las que uno pasa y por las muchas cosas que uno le oculta a la familia por eso, para que no se preocupe. Y también creo que tenían que ponerse más que todo en el lugar de uno, que así uno esté, así uno ya consiga de todo, tienen que ver las cosas, o sea, las deudas que uno agarra, son tantas cosas es tanto estrés por el que uno pasa estando fuera, que, o sea, ya al final ya a uno no le importa nada, por lo menos en esa situación a mí no me importó nada, sino lo único que quería estar aquí de nuevo con mi familia, si tuviera que pasar roncha de nuevo acá. Que según tu realidad y tus necesidades, pues en eso se basó tu decisión. ¿Tú lo volverías a hacer? Eh, sí, sí lo volvería a hacer porque es algo que te enseñan, o sea, es algo que te hace ver las cosas de diferentes formas, hace que uno se vuelva como un poquito más humilde, uno se vuelva, o sea, uno caiga en la realidad de tantas cosas, uno pasa por tantos pueblos, uno pasa por tantas vainas, por tantas pruebas, que uno, o sea, la fe, por lo menos la fe en Dios de uno aumenta, y la humildad también, porque como ya te dije, o sea, yo nunca pensé que no fueran a pasar tantas vainas, tampoco pensé que tanta gente que humilde, que no tenían nada, nos ayudaran tanto. ¿Se encontraron muchos Única, venezolanos en el camino? sí, o sea, pero caminando no, más que todo en los pueblos que vivían, la mayoría, bueno, la mayoría de la gente que nos ayudó eran venezolanos, o en algún tiempo estuvieron aquí en Venezuela. Y oye, sí, yo también fui migrante, oye, no, sí, yo soy de los venezolanos, y yo pasé por eso también, o ven, no, tranquilo, yo entiendo. O sea, fueron muchas cosas que, como te dije, hacen que uno vea la vida de otra manera. El aprendizaje entonces que tú dejas de toda esta experiencia es la humildad y cómo te cambió a nivel de fe. ¿Algún otro aprendizaje puntual que sientas que te dejó? Por lo menos, yo antes, yo creo en Dios, pero en ese transcurso no tenía como decirte tanta fe así, pero en ese transcurso del viaje, viendo las cosas que nos pasaban, viendo cómo resolvíamos, o sea, es uno que así como que, y mi fe fue aumentando un poquito más, igual que por lo menos yo soy una persona, yo soy que o sea, tratas conmigo normal, yo no soy ese tipo de persona que te va a dar la espalda, que te va a ignorar, no, pero sí había veces que me faltaba como que un poquito más de humildad. O sea, había veces que me quejaba de tantas cosas estúpidas que, o sea, no me daba cuenta de tantas vainas de la situación de las demás personas. Y en ese viaje, al ver cómo las personas nos ayudaban, de la forma en que nos ayudaban, la forma en la que estaban, o sea, creo que me volví un poquito, ese ego que tenía, esa egocentridad que tenía, bajó mucho. O sea, me Te hice ver puso las los pies cosas, sobre la tierra. sí, por así decirlo, porque a veces uno se queda de unas vainas tan estúpidas y hay gente que se carece de tantas cosas y no se quejan de nada y uno se queda como que, o sea, ¿por qué me estoy quejando de esto? Si ellos no tienen nada y no se quejan y saben sobrevivir las cosas, saben. O sea, ¿Tienes contacto con los muchachos que hicieron el viaje contigo? sí, claro, yo hablo con ellos casi todos los días. ¿Tienes pensado ir a No, Caracas o ellos ir a Maracay y encontrarse en algún momento? sí, o O sea, sea, yo creo, quedó una amistad ya, después de eso. sí, sí.
Más bien, hasta estamos cuadrando para después que pase todo, reencontrarnos, ya sea en Caracas o aquí en Maracay, es una reunión. Incluso estamos ahorita en proyectos para ver si escribimos el libro con nuestra aventura, pero más detalladamente, para que la gente vea de qué fue lo que nos motivó a hacer esa travesía y lo que nos pasó en la travesía, pero más detalladamente. ¿Han tenido alguna propuesta al respecto o es simplemente un emprendimiento? He tenido algunas propuestas, pero nada concreto todavía. Bueno, ojalá puedan escribir ese libro a cuatro manos en este caso y contar esa historia de supervivencia, esa travesía, esa aventura, como tú decías, los riesgos que eso implica, pero sobre todo lo más importante, el aprendizaje que puede dejar tomar una decisión como esa, porque sí, puede haber riesgo, puede haber gente que juzgue, puede haber gente que señale, pero al final los que lo vivieron fueron ustedes y ojalá cada uno pueda hacer a nivel interior el trabajo para aprender, que es lo más importante. El pasado ya Sí, pasó, lo que queda es lo que viene, ¿no? sí, claro, ya después de aquí uno tiene que aprender de todo lo que uno vivió allá en Colombia, aprender de las enseñanzas que nos quedaron y aplicarlas ya en este momento aquí en Venezuela y para un futuro y ahorita mismo en el presente. Así es. Daniel, muchas gracias por compartir tu historia de cuarentena conmigo. Agradezco tu tiempo, tu sinceridad y te deseo mucho éxito en los planes que tienes a futuro, ya sea en Venezuela, ya sea si decides regresar, migrar nuevamente. Yo creo que el ser humano lo único que tiene seguro es el cambio y de eso se trata la vida. No, gracias a ti por darme la oportunidad de esta entrevista y de contarle a la gente un poquito más de esta historia y de todo lo que pasamos a través de ella. Si tuvieras que dar un consejo a gente que está pensando irse a pie, en autobús, en bicicleta, ¿cuál sería? Antes de salir iniciar ese camino de retorno. Que tengan mucha fe en Dios. Les aconsejaría eso, o sea, si van a salir, primero tengan fe, no salgan con miedo, y también que tengan sus precauciones por lo del virus, que tomen sus precauciones antes de salir para que nada les pase. Y tener fe, porque Dios es el único que va a estar con ellos en todo ese camino. Y que si se están pasando mal allá y le están yendo mal a través de esta cuarentena, que no lo piensen y se regresen, que nada mejor estar aquí en casa con su familia y quitarse por lo menos el estrés de las deudas. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Que tengas un feliz día, cuídate mucho y mucho éxito en lo que vayas a emprender de aquí en adelante. Gracias igualmente para ti. Hasta luego.